donde dentro de la línea de comunicación, ¿sí?, se va a encontrar con conectores, un conector, ¿sí?, al medio, ¿sí?, al medio, ¿sí? Dentro de la línea de comunicación habíamos visto que también podía haber amplificadores. Entonces tenemos otro conector que se une a un amplificador, ¿sí? Dentro de la línea de comunicación también podíamos tener empalmes. Habíamos hablado donde, por ejemplo, ¿sí?, qué sé yo, si en algún momento la línea el rollo de fibra óptica viene por 2000 metros, tengo que hacer ¿sí?, 6 kilómetros. Y bueno, tengo que empalmar esa fibra, ¿sí?, a otra fibra, ¿sí?, y continuar su recorrido, ¿sí? Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una atenuación de empalme, ¿sí?, hasta llegar hasta el receptor con otro conector, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho? ¿Sí? Habíamos dicho que llegaba con una determinada potencia Rx y que el receptor tenía una sensibilidad, ¿sí? Vamos a poner que llegaba con una potencia Rx, ¿sí?, y que el receptor tenía una SRX, una sensibilidad, ¿sí? Entonces yo tengo acá empalmes, ¿sí?, empalme, tengo conectores, ¿sí?, tengo conectores, ¿sí?, tengo una ganancia, ¿sí? Entonces, bueno, tengo conectores, ¿sí?, tengo empalmes, ¿sí? Bien, y todo esto era en mi línea de comunicación, hasta acá, ¿sí?, mi línea de comunicación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Línea 1. Ok. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que para que el enlace funcione, la potencia Rx, ¿sí?, tenía que ser mayor o, o igual, no, a ver, no tengo un símbolo mayor o igual, ¿sí?, a la sensibilidad de Rx, ¿sí? Bien, la potencia Rx, la potencia que me llega acá, ¿sí?, va a ser igual a la potencia de transmisión, ¿sí?, menos la atenuación, vamos a hacer la atenuación de los conectores, ¿sí? ¿Sí? La cantidad de conectores que tengo, menos la atenuación de empalmes, ¿sí? ¿Sí? Menos la atenuación de la línea, ¿sí?, más la ganancia. Y agregamos, ¿sí?, un factor de diseño, ¿sí?, que eso va en negativo. Algo, un margen de diseño, un factor de diseño, ¿sí? ¿Para qué? Porque si esto yo lo hago
exactamente igual. Para los cálculos muchas veces lo hacemos igual, ¿sí? ¿Sí? Si tengo los datos de la sensibilidad, ¿sí? Entonces, para que el enlace funcione, como mínimo la potencia de recepción, ¿sí? Tiene que ser igual a la sensibilidad. Entonces, bueno, con esto saco, ¿sí? La potencia Rx que llega, ¿sí? Eh, pero, ¿qué pasa si yo solamente lo hago justo igual, la potencia de recepción igual a la sensibilidad? Y bueno, algún cambio en la atenuación, por ejemplo, del empalme, humedad, o la humedad de la línea, alguien viene y me rompe la línea acá y tengo que poner un nuevo empalme, ya eso no funciona, ¿sí? Porque yo lo había calculado exactamente igual, ¿sí? La sensibilidad a la potencia de recepción. Entonces, si la potencia de recepción es menor a la sensibilidad, ya el enlace no funciona. ¿Sí? Entonces, por eso agregamos este factor de diseño, ¿sí? ¿Para qué? Para que llegue por encima, ¿sí? De la sensibilidad de la potencia de recepción, para que el enlace, si llega a tener algún inconveniente, por ejemplo, se rompe y tengo que volver a poner un empalme, todavía sigue funcionando. ¿Quedó claro? ¿Sí? Vamos a ver que, por ejemplo, acá cuántos conectores tengo. Vamos a hacer la atenuación de los conectores. La atenuación de los conectores es la atenuación de un conector, ¿sí? Por la cantidad de conectores. De un conector por la cantidad de conectores, ¿sí? La atenuación de empalmes, y bueno, ¿cuánto empalme? La atenuación de empalmes por la cantidad, lo mismo que acá, ¿no? La atenuación de los empalmes va a ser igual a la atenuación de un empalme por la cantidad, ¿sí? La atenuación de la línea va a ser la atenuación del medio por la cantidad de kilómetros o metros, ¿sí? Esto está, ¿sí? En dB, 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 tantos dB, ¿sí? Tantos dB. Esto, la atenuación del medio, como vamos a ver en alguna, a lo mejor en algún ejercicio, está tantos dB por kilómetro. O sea, cada kilómetro, ¿sí? Un dB menos, ¿sí? Y si yo tengo 2 kilómetros, bueno, la atenuación del medio, ¿sí? La atenuación de un dB cada kilómetro por 2, ¿sí? Me va a quedar en dB, ¿sí? La atenuación de la línea, ¿sí? La ganancia está en dB, el factor de diseño está en dB, y esto estaba en dBm, que era una potencia, ¿sí? Absoluta, porque ya lo referenciábamos a un milivolt. dBm, ¿sí? Era con respecto a un milivolt, ¿sí? Y con esto, ¿sí? Con esta formulita deberían haber ¿sí? Resuelto la mayoría de los, bueno, todos los ejercicios, ¿no? De ahí. Eh, con esta fórmula. ¿Qué más? Sí, yo siempre lo que hago en un ejercicio, ¿sí? Es hacer este gráfico. A ver, tengo una potencia de transmisión, tengo una potencia, me dan la potencia de recepción, me dan la ganancia, me dan los conectores, ¿sí? Me dan los empalmes. Entonces los gráficos como para visualizar, ¿sí? Este, el, el problema, donde voy incorporando los datos que me dan, ¿sí? Con el gráfico. Y esto, ¿sí? Me da una idea de lo que
tendría que ir desarrollando. Y otra cosa que a veces hago también, que es interesante, es hacer el gráfico en dB, ¿sí? Así, como habíamos hecho en algún momento, ¿sí? Donde yo acá tengo, ¿sí? Los dB, ¿sí? Comienzo con 0 dBm y la sensibilidad es de, qué sé yo, de 0 también, 0 dBm, ¿sí? Empiezo con una potencia de 0 dBm, ¿sí? Y llego o tengo una sensibilidad de 0 dBm. ¡Pucha! ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Y fíjense, algo tengo que tener una ganancia sí o sí. ¿Por qué? Y miremos, a ver. Tengo una atenuación de un conector, por ejemplo. Esto me hace así. Por ejemplo, 0.5, ¿sí? Empecé de 0, ¿sí? Empecé de 0 y acá tengo un conector. 0, y acá menos 0.5. Esto me atenúa. Tengo un conector, 0.5. ¿Sí? Después tengo la línea. Y esto es una pendiente, ¿sí? Es una pendiente que a medida que voy recorriendo la cantidad de metros, la cantidad de kilómetros, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de medio, ustedes había ejercicios donde decía 5 dB, la atenuación es 5 dB por kilómetro. Y otro, si era fibra óptica, a lo mejor era 0,8 dB por kilómetro. Entonces, el 0,8 dB es una pendiente menos pronunciada que la que tiene 5 dB por kilómetro. Una que dice 5 dB por kilómetro, entonces recorrí un kilómetro, bajé 5 dB. Y el otro recorrí un kilómetro y bajé 0,8 dB. ¿Se ve eso? ¿Ve el gráfico más o menos? Después me encuentro con un conector, 0,5 por ejemplo. 0,5. ¿Y después qué hay? Y hay una ganancia. Seguramente tiene que haber una ganancia acá. ¿Sí? Tiene que haber una ganancia donde me sube, ¿sí? Tanto por ciento. Después, ¿qué tengo? Y tengo otro conector. Tengo otro conector. ¿Sí? Menos 0,5 delta. ¿Sí? Y después, ¿qué tengo? Y tengo atenuación de la línea. ¿Sí? Tengo la línea, sigo en línea. Y después, ¿qué tengo? Uy, tengo un empalme. ¿Sí? Y bueno, un empalme. Y bueno, eso me trae una atenuación. Así. Y después, ¿qué tengo? Y tengo atenuación de línea. Atenuación de línea. Y tengo otro conector. ¿Sí? Y llegué. Empecé con 0 dB y terminé con 0 dB. Y bueno, ¿sí? A lo mejor me dicen calcular la ganancia. Y en algún momento tengo que calcular la ganancia para poder llegar a 0 dB. Gráficamente acá me va a decir, si acá estaba en menos 5, qué sé yo, tendría que subir tanto para poder llegar a, ¿sí? A 0 dB. Pero ven que gráficamente esto, ¿sí? Está representado, ¿sí? La línea de comunicación entre acá y acá, ¿sí? Empecé con esta potencia de transmisión, 0, y llegué con 0, sensibilidad de 0. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo conector, línea, conector, ganancia. ¿Sí? Bueno, si hubiese factor de diseño, esto me daría un poco más arriba. ¿Sí? La potencia de recepción llegará mayor, igual que la sensibilidad. ¿Sí? ¿Se me entendió? ¿Un poquito? ¿Error en mensaje? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, porque había algunas preguntas de la semana pasada, ¿sí? En donde, bueno, no sé, habíamos hecho el mismo dibujito y eso, ¿sí? En este había un ejercicio donde no había atenuación, por ejemplo. En este ejercicio en particular, ¿sí? Fíjense que no tengo ni conectores, ¿sí? No tengo nada, solamente tenía que hallar la atenuación, ¿sí? Del medio, ¿sí? La atenuación del medio. Tenía 30 kilómetros, comenzaba con 2 miliwatts, ¿sí?
y tenía una sensibilidad de menos 60 dBm aparentemente, ¿sí? Entonces fíjense, comenzaba con esta, ¿sí? Tenía que llegar hasta sensibilidad de 60. Bueno, ¿sí? Acá solamente no tengo ganancia, nada. Acá, ¿qué voy a tener? ¿Sí? El gráfico que hicimos recién, ¿sí? Directamente comienzo con esta potencia y llego a menos 60. ¿Sí? Comienzo de acá, habría que sacar esta potencia a dBm, ¿sí? ¿Cuánta potencia tengo? Y directamente tengo una curva que llego a menos 60. ¿Sí? Menos 60 y dB. ¿Sí? Y no sé, habría que sacar acá. Es solamente una pendiente ahí. No tengo conectores, no tengo empalme, no tengo ganancia, no tengo nada. En este ejercicio, ¿sí? No tengo que tener en cuenta nada, solamente eso. ¿Sí? Bueno, espero que a lo mejor Profe, alguna duda que haya en ese sentido quede respondida. Sí, decime. si en un ejercicio nos dan que la sensibilidad del receptor está en dBm y el factor de diseño en dB, ¿hay que pasarlo a dBm No, o...? no, 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 no. Acordate que el factor de diseño, ¿sí? Es algo que yo agrego, fíjate, a ver, ¿dónde está? Ah, no estoy aquí. Es algo que yo agrego como una atenuación más, Ah, ¿sí? está bien. ¿Sí? Lo que sí está en dBm son las potencias. Acordate esto, ¿ves Claro. que acá potencia y potencia, eso está en dBm porque están referenciadas a 1 miliwatt, ¿sí? Si me Sí, sí. da, a lo mejor te dan en dB watts, bueno, vos lo tenés que sacar la sensibilidad en dB watts con respecto a 1 watt, ¿sí? ¿Sí? Los dos tienen que estar en la misma medida. Acá no puedo tener en dBm y acá en dB watts, ¿sí? ¿Ok? Sí, Si sí. acá me dan 2 watts, ¿sí? Y acá la sensibilidad es de menos 60, lo mismo, ahí, menos 60 dBm. Fíjate que esto es dBm, está referenciado a 1 miliwatt. Entonces, si acá era 2 watts, ¿sí? Yo no puedo mezclar estas peras con estas manzanas. Tengo que llevarlo a miliwatts. Entonces, bueno, lo calculo con 2000 miliwatts, ¿sí? Y esto lo paso a dBm, ¿sí? Entonces a esto lo paso a dBm, esto ya lo tengo, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, ¿ok? Sí, sí. Ok. Bien. Bueno, nada. Bueno, eso era más que nada lo que le quería, no sé, hacer alguna referencia o algo. Después había ejercicios que a lo mejor tenían que hallar, a ver, otra cosita que también les puede servir. Había ejercicios donde, por ejemplo, eh, a ver, tenían que hallar, por ejemplo, 24 dBm es igual a 10. ¿Cuántos miliwatts son estos 24 dBm? ¿Sí? Por ejemplo. No sé si es algún ejercicio. Entonces, logaritmo en base 10. ¿Sí? Esto es logaritmo en base No 10. está mostrando la pantalla, bro. Ah, perdón. Muy bien. No pasa nada. Ahí. Estoy haciendo, por ejemplo, que hay veces que le indican. Este, acuérdense que tenemos que hallar, ¿sí? La potencia, ¿sí? Que esté en
en db dbm, ¿sí? dbm, dbm, sobre un miliwatt. Perdón, no, miliwatt, ¿sí? Estaba haciendo cualquiera. Miliwatt, ¿sí? Acá es logaritmo en base 10, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Bueno, divido por 10 acá, divido por 10 acá, ¿sí? Paso este 10 para este lado, que no es como corresponde, es multiplicar por un décimo acá, multiplicar por un décimo acá, este 10 se me va con este 10 y acá me queda 24 sobre 10. ¿Sí? 24 dividido 10 igual al logaritmo. Logaritmo. Esto es en base 10, ¿sí? Logaritmo en base 10 de esta potencia, ¿sí? Que tengo que hallar, ¿sí? Por ejemplo, en miliwatts, ¿sí? ¿Cómo calculo este? ¿Cómo saco este logaritmo? ¿Sí? Elevando a la 10 acá, elevando a la 10 acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Había creo que algún ejercicio que a lo mejor tenían que hacer eso. Esto es igual a 10 elevado, a ver, ¿cómo puedo hacer elevado? Elevado no. No me sale. Bueno, 10. Ahora lo grafico con una a 24 sobre 10. Es igual a la potencia que va a estar en miliwatts. Esto elevado. 10 elevado. Es decir, es 10, 24 elevado a la 24 sobre 10. ¿Sí? ¿Me expliqué acá esto? ¿Se me entendió? Acá aplico 10, ¿sí? Y hago 10, ¿sí? Se me va el logaritmo y acá queda 10 elevado a la 24 sobre 10. Y esto me va a dar esta potencia. A lo mejor tengo que pasar estos dBm a cuántos miliwatts son. Creo que había algún ejercicio sobre eso. ¿Sí? Otra cosa, bueno, logaritmo, o sea, todo para que les puede servir, qué sé yo, para cualquier potencia. Logaritmo de A, ¿sí? Logaritmo en base A, logaritmo en base A, de B es igual a C. ¿Sí? Si yo tengo que despejar, ¿sí? y quedarme con este B, ¿sí? Con esto que yo tenía, ¿sí? B es igual a sobre C. ¿Sí? Es lo que hicimos acá. ¿Ok? ¿Quedó más claro o no? Bueno. Ahora, nada, abrimos consulta. La modulación, pero todavía, a ver, todavía no vimos modulación. Esperá. La pregunta 18. La verdad que
Ahora, está preguntando la pregunta 18. ¿No? Identificar tensiones de características de transmisión de banda base. Banda base, ¿sí? Estamos hablando sobre banda base. ¿En qué circunstancias se emplea la transmisión de este tipo? Y bueno, fíjate que nosotros veíamos que solamente era una transmisión, ¿sí? Digital, no había ninguna conversión, ¿sí? Codificábamos esas ceros y unos y lo mandábamos con códigos diferentes para poder mandar. Por ejemplo, eliminar la componente de continua, ¿sí? Queríamos tratar de detectar errores. Este, queríamos que haya sincronismo. ¿Te acordás de eso? Estuvimos charlando. ¿Sí? Todavía no vimos modulación. Después arrancamos con modulación. Y bueno, las características son las que tuvimos recién. Eliminar la componente de continua. Este, acá. Esa es la idea. ¿Sí? Que siempre, que no haya cero ausencia de señal. ¿Sí? ¿Recordás que nosotros queríamos que en una codificación, ¿sí? Que no esté siempre en 0 voltios el cero? Porque a lo mejor o cortaron la línea, ¿sí? O me estaba mandando un cero. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿qué utilizábamos? ¿Qué utiliza la computadora para... No, si todavía no vimos modulación, Augusto. Después vamos a agarrar, claro, ¿sí? Para poder, dentro de un cachito, de unos días, ¿sí? Vamos a agarrar esa señal, ¿sí? Tanto analógica como digital, ¿sí? Y la vamos a subir a una determinada frecuencia, una alta frecuencia, para que viaje más lejos, ¿sí? ¿Sí? Que lo podemos utilizar tanto para transmitir en aire, ¿sí? Como la AM, la radio, la FM y todo eso, o por cable. Claro, pero todavía no lo vimos, Augusto, te me estás adelantando. ¿Sí? Acordate que esto es banda base, es codificar de una manera, ¿sí? Apropiada esos ceros y unos, esos streams de ceros y unos, para poder transmitir esos datos. Entonces lo codificamos, ¿sí? Hasta llegar hasta el modem, ¿sí? Eso, ya después del modem, ¿sí? Se va a modular. Pero si yo quiero comunicar computadora con computadora, computadora con el modem, ¿sí? Tengo que las señales que se van a transmitir van a ser en banda base. Y habíamos dicho que utilizábamos, por ejemplo, una codificación Manchester. Esa codificación Manchester, la idea era, ¿sí? Que tenían transiciones en la mitad del tiempo de bit, ¿sí? ¿Sí? Esto era más B y esto era menos B, ¿sí? Entonces este era el tiempo de bit y había una transición negativa en la mitad del tiempo de bit. Y acuérdense que esta área era igual que esto para un 0 y para un 1, ¿sí? Teníamos una transición, para un 1 teníamos una transición positiva en la mitad del tiempo de bit, ¿sí? Esta área era igual que esta, ¿sí? Y acá tenía menos B, más B, ¿sí? Y teníamos transiciones. Entonces con esto lográbamos un sincronismo entre transmisor y receptor. Cada vez que mandábamos un 0 y cada vez que mandábamos un 1 no nos ponía, no nos agregaba componentes de continua, ¿sí? Y habíamos visto otra codificación, por ejemplo, que era el AMI, ¿no? O la bipolar, entonces que lo que hacía era, ¿sí? Mandaba unos alternados, ¿sí? ¿Sí? Este era, por ejemplo, un 0, un 1, un 0, un 1, ¿sí?
Y bueno, si este 1 me voy en línea por acá arriba y había algo acá, estaba mal, ¿sí? Hay algo que podía detectar algún error porque esto tenía un estado prohibido. Si esto hubiese sido por acá arriba, ¿sí? Pero bueno, habíamos visto que en principio es el que se utiliza para la computadora, la IEEE 802.3 Manchester, y habíamos visto en Manchester diferencial. Manchester diferencial, que no me importaba de dónde comenzaba. ¿Sí? Para un 0 tenía una transición al principio. ¿Sí? Si comenzaba de acá arriba, tenía una transición al principio. ¿Sí? Y transición a la mitad. ¿Sí? Esto para un 0. Y para un 1 tenía solamente, si estaba acá arriba, ¿no? Por ejemplo, transición a la mitad del tiempo de tico. ¿Sí? Estaban las leyes. Vamos a mirarlo desde acá. Materia complementaria. ¿Dónde vas? Bueno, una cosa interesante de esto, acuérdense de esto, si este tau es más chiquitito, ¿sí? Acuérdense que va a utilizar este retorno a cero, al ser más chiquitito el pulso, utiliza el doble del ancho de banda. ¿Sí? Una pregunta muy recurrente eso. ¿Ven? Y acá tengo una transición negativa para un 0, una transición positiva para un 1, y la ley de Manchester diferencial no me interesaba dónde comenzaba, ¿sí? Decía que comenzaba acá arriba, bueno, comienzo acá arriba, ¿sí? Comienzo acá arriba, pongo que comienzo acá arriba, ¿sí? Comienzo acá arriba. Entonces tengo transición al principio, transición a la mitad, ¿sí? Un 1, transición a la mitad. Estoy acá arriba, este, estoy acá abajo, perdón, terminé acá. Un 0, transición al principio, transición a la mitad. Estoy acá abajo, otro 0, transición al principio, transición a la mitad. Estoy acá, un 1, transición a la mitad. Estoy acá, otro 1, transición a la mitad. Bueno, ¿sí? ¿Algo más? ¿Cómo es el código 4B3T? Bueno, acordate que el power lo nombra el power porque el power lo nombra nada más. No, me parece que no teníamos algo. A ver. Acá está. Sí, fíjate. La idea de esto es utilizar estos 4 bits, ¿sí? Estos 4 bits, ¿sí? En una señal binaria de 0, -1 y +1. ¿Sí? Y si yo tengo esta señal binaria que lo voy a poner como un 0, ¿sí? Un -1, ¿sí? Y con un +1, ¿sí? O sea, acá tengo más b, para mí más b es un 1, para menos b tengo menos b, tengo un -1, ¿sí? Entonces fíjate que en este tiempo, ¿sí? Tuk, 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 ¿sí? ¿Sí? 0, -1 y 1, ¿sí? Este, mandé esta señal binaria de 0, 0, 0. Acá tengo -1, +1, 0, ¿sí? Tengo esta señal binaria. Acá tengo 0, +1, -1, tengo esta señal binaria. El ejercicio 4 del TP2. ¿TP2 qué? De enlace de datos. No, TP2, enlace de datos es TP3. perdón. Análisis de señales. Estudio de señales. Análisis de señal.
Bueno, material complementario. CDTP2, acá. Ahí, TP2. Sí, de ahí la 4. Lo vimos con Eduardo, pero ¿Cuál? Esta. esa, el 4. Dada una función periódica, definir el ciclo, ¿sí? El periodo, ¿sí? La frecuencia de pulsación angular, la longitud de onda, ¿sí? El valor medio, el valor eficaz, ¿sí? Considerar esto. Bueno, fíjate que vos tenés, bueno, esta es la amplitud, el omega es la pulsación angular, esta es el ángulo de inicio. Acordate que este omega era el 2πf, este omega es igual a 2pi frecuencia, ¿sí? Entonces ahí tenés la frecuencia, rotación angular, y la longitud de onda, la lambda, es, es la velocidad de la luz, a ver, esto es metros sobre segundo, sobre la frecuencia, ¿sí? Tanto, o sea, fíjate que si vos tenés una señal muy chiquitita, ¿sí? Con mucha frecuencia, con una señal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar los picos. Si vos lo ves así, vamos a mirar los picos, ¿sí? La longitud de onda de esto es esta longitud, de pico a pico, por ejemplo, ¿ves? Y esta es la longitud de onda, de pico a pico. ¿Ves? Ahí, ¿sí? Fíjate que esta tiene una longitud de onda más chica y tiene una mayor frecuencia. Esta tiene una longitud de onda más grande, tiene menos frecuencia. Claro, ¿Sí? sí. ¿Sí? Entonces, la velocidad de la luz, acuérdense que esto es 3 por 10 a la 8, ¿sí? Esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y la frecuencia se medía en hertz, ¿sí? Hertz, que era también igual a 1 sobre segundos. Este segundo se me va con este segundo y me quedan estos metros. La longitud de onda se mide en metros, ¿sí? Entonces, dependiendo de la frecuencia que vos ya tenés como dato, es la longitud de onda que tenés. Y el valor medio, el valor eficaz, bueno, seguramente tenés a las formulitas Sí, esas las que era tengo. en base a la amplitud, ¿sí? Sí, eso A está. sobre raíz de 2. El periodo, de la frecuencia, es la inversa del periodo, 1 sobre t, ¿sí? Entonces t es la inversa este, ¿sí? de la frecuencia, ahí ya tenés. ¿Y el ciclo, profe? El ciclo es el ciclo, y no me acuerdo qué era el ciclo, qué decía con el ciclo. Claro, porque a mí me faltaba ¿Qué ciclo, será? pulsación y longitud de onda, que no sabía cómo se sacaba. Y pulsación y longitud de onda, ahora sí, ya los tengo. Me había que mirar en alguna de las filminas de Eduardo a ver qué tenía como ciclo. Ciclo, periodo, frecuencia, ciclo. ¿No? Luego tengo periodo, lo tengo, pulsación angular, que es el omega. ¿La pulsación angular, profe, es el omega solo o el omega El por omega, T? sí, el omega, Ok, porque este es el tiempo. Acordate que claro, esto va variando en función del tiempo, ¿sí? El seno, ¿sí? Acordate esto. Ahí. Círculo unidad, ¿sí? ¿Sí? Empezás con este ángulo tita. Ponele que ingresás de 90 grados, o pi sobre 2, ¿sí? Empezás de acá. Vamos a cambiar de color. Empezás de acá, ¿sí? Porque el tita es pi sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo graficás? ¿Sí? Seno de omega t. Y empezás de acá, ¿sí? Bajás, ¿sí? Bajás. Seguís bajando, ¿sí? Bajando. Subís. Y terminaste, completaste la onda. Porque estabas pi sobre 2 adelantado, 90 grados adelantado. claro, sí. ¿Sí?
Y el tiempo, bueno, es esto, que te es un vector, esto es un vector, seguramente lo habrán visto como un vector, que se va moviendo, ¿sí? Acá, y la representación sigue esto. ¿Ok? Sí, sí, Por joya, ejemplo, gracias. acá ya tenés el omega 100 pi. Bueno, ¿qué más? Profe, Sí. yo tengo una consulta del ejercicio 15 del TP2, del análisis de Fourier. En la que dice cantidad de armónicas y el valor máximo de C sub n. No lo pude calcular. No sé cómo hacerlo. Yo también me quedé en el mismo. Tengo esto y tendrían que sacarlo con esto. A ver, no me acuerdo. A ver, déjame ver. No me acuerdo. Sí, tanto que no lo uso. A ver, déjame ver. Mis audios. Bueno, a ver si estamos bien acá. Tengo 300, ¿sí? Pulsos. Sin pulso. Acá, este, ¿no? ¿Me decís? Sí. Ok. Eso Acá, sí. ¿qué tenés que hacer? A ver, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué harían acá? Con FRP, tantos pulsos por segundo, ¿qué sacás? Pues sacate. Puedes sacar el T, exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, un ciclo. Ahí está, mira, ese de los ciclos, puede ser. ¿Sí? El ciclo. Un ciclo. ¿Sí? ¿Te acordás? Alguien que me había preguntado qué era un ciclo. ¿Cuántos segundos, ¿sí? Puede tener un ciclo? ¿Sí? Profe, yo Bien. había definido el ciclo como el tiempo que tarda en repetir la misma forma, digamos. Claro. Eso. Fíjate que acá vamos a sacar en un ciclo esto. Vamos a sacar. Que esto son 100 pulsos, serían 50, 100 Hz, ¿sí? Serían. Entonces, fíjate que vamos acá. Que podemos sacar el T. ¿Por qué? Porque sabemos que 1 sobre la frecuencia, ¿sí? Nos daba una cantidad de ciclos, ¿no? Un ciclo queremos saber cuánto es eso. Entonces, acá sabemos que estos son 100 pulsos por segundo, que en un segundo tuviste 100 pulsos, ¿sí? Esa es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia. Entonces es 1 sobre 100, ¿sí? Y esto te va a dar 10 milisegundos, ¿no? ¿Sí? 1 sobre 100, ¿sí? O 0,01. 0,01 segundos, ¿sí? ¿Sí? Corro 3 veces, 3 lugares la coma, ¿sí? 0, corro 3 lugares la coma, me da 10 milisegundos, ¿sí? O 0,01 segundos. Bien. ¿Qué más tenés como dato? Para sacar el tau. Bueno, ¿cómo lo sacás? Con esta velocidad de modulación, ¿no? La velocidad de modulación era 1 sobre el tau, ¿sí? O sea, y ya tenés la velocidad de modulación, ¿sí? Esto es el tau, igual a 1 sobre la velocidad de modulación. Y acá tenés 1 sobre la velocidad de modulación, la tenés 2000, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? Esto te da 0,0005. 0,005. Bueno.
o 0,5 milisegundos. Bueno, ¿y cómo sacabas el n, la cantidad de armónicos? ¿No lo tienen como T sobre tau? ¿Sí? El n, la cantidad de armónicos. T sobre tau. Entonces, acá tenés, ¿sí? T eran 10, habíamos dicho 10 milisegundos. Y esto era 0,5, habíamos dicho, milisegundos. Tuc, tuc. 10 dividido 0,5 es lo mismo que 10 dividido 0,5 es lo mismo que 1 sobre 2, así que esto igual a 20 armónicos. ¿Sí? 20 armónicos hasta el primer cruce por cero, o sea, hasta W1, ¿no? Hasta W1. A ver, ¿cómo es eso? Claro, o sea, digo, hasta el primer cruce por cero son esos armónicos, ¿no? Claro, de CN0, el CN0, ¿sí? Gráficamente sería algo así, donde llegarás al CN0, ¿sí? Acá, y acá va a tener 20 armónicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál era qué más te preguntaba? El ancho de banda. El ancho de banda, el ancho de banda era la inversa 2pi sobre tau. 2pi sobre tau, ¿sí? Eh, o 2pi o 2pi por la frecuencia, ¿sí? También, la frecuencia fundamental, ¿sí? O n por omega 0. Acá, ¿cuál es la frecuencia omega 0 o la frecuencia fundamental? Omega 0 es igual a 2pi, como habíamos visto antes, por la frecuencia fundamental. Acá habíamos visto que era 100, ¿sí? 100, ¿sí? O sea, 2pi por 100, ¿sí? Entonces te da 200 pi. 200 pi. Entonces cada una de la armónica van a ir 200 pi, 400 pi, 500 pi, ¿sí? ¿Hasta cuánto? ¿Sí? Y bueno, este es mi omega 0, 200 pi por la cantidad de armónicos, por 20, ¿sí? ¿Sí? Me da 2 por 2, 4, 4000. 4000 pi. Entonces, hasta acá voy a llegar hasta 4000 pi. 4000 pi. Y cada uno de los armónicos son 200 pi, 400 pi, 600 pi, cha, 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 cha. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Más o menos? Mamarracho. ¿Pero se entendió? Hola, ¿hay alguien en casa? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Y ¿Por qué los pasar... armónicos serían 200, 400, o sea, como dijiste vos? ¿No Y serían fíjate, al revés? mira, mira, Decreciendo, fíjate que... irían. ¿Cómo? ¿Decreciendo? Bueno, de 4000, sí, va para acá. Pero acá tenés el omega 0. Acá tenés la frecuencia fundamental, acá, 100. ¿Sí? El omega 0, ¿sí? Es 2pi por la frecuencia. 2pi por 100 me da 200 pi. El omega 0 es 200 pi. Cada armónico, acá para graficarlo, es
200 pi, 400 pi, 600 pi, ¿sí? Ah, claro, sí, sí. Está bien, perdón. Hasta 20 que te va a dar 0. ¿Sí? ¿Ok? Buenísimo. Y bueno, el Cn máximo, y bueno, acá hasta qué altura va a ir. Y era el A dividido la cantidad de armónicos, ¿no? Dividido 20. Y este A era de 1 volt. 1/20. Altura. ¿Y el valor máximo de C sub n cuál sería? Y el valor máximo, y esto 1/20, 1 dividido 20, 0,05, ¿no? 0,05 voltios. Tu. 1 volt dividido 20. ¿Sí? Que era A sobre N, y N era T sobre tau, ¿sí? Así que era lo mismo que decir A, no sé si lo vieron así, A por tau sobre T, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo vieron así? A tau sobre T, Sí, sí. ¿sí? ¿Sí? Este valor es A sobre N, fíjate que N, A sobre N, A sobre N, como este es T sobre tau, acá lo pongo al revés, tau sobre T, ¿sí? Era lo mismo que poner A, está sobre tau, A sobre N, poner acá el tau acá abajo, paso esto para acá arriba, y un mamarracho, borra. Bueno, cantidad armónica, valor Cn máximo, ¿sí? El ancho de banda. Y bueno, muchas veces, no sé si se los grafica Eduardo, seguramente a veces se lo pide en frecuencia o en omega. Fíjate que ahí estaba en omega, ¿sí? ¿Cómo lo pasarían a frecuencia? Lo dividís por 2pi. Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Entonces vos acá tenés, ahí, ¿dónde los teníamos? Acá el dibujito. Tenían esta que estaba en radianes, ¿sí? Que estaba hecho en cada omega 0, ¿sí? 200 pi, 200 pi, ¿sí? 400 pi, qué sé yo, y si lo tienen, o sea, después lo mismo, ponen otra limitita acá abajo, puesto en hertz, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto sería? ¿Sí? Sería, este 200 pi sería 100 hertz, 200 hertz, ¿sí? Y acá el máximo habíamos dicho que era 4000 pi, así que máximo acá, ¿cuánto sería en hertz? Dividido, fíjate, 200 pasó a 100, 4000 pasa a 2000, 2000 hertz, o 2 kilohertz, ¿sí? 100 hertz, 200 hertz, ¿sí? Y acá lo multiplico, acuérdense que omega es 2 pi frecuencia. Acá está en omega, ¿sí? Si tengo que hallar frecuencia, ¿sí? Si 200 pi es igual a 2 pi
frecuencia, tengo que despejar esto se me va con esto me queda 100. ¿Sí? ¿Sí? De los 200 pi que yo tenía acá, acá me dan 100. De los 4000 pi que yo tenía acá de ancho de banda, ¿se acuerdan que esto hacía así y llegaba hasta acá? ¿Sí? Esto en radianes y esto en hertz. ¿Quedó claro? ¿O no? ¿O los María? Es complicado, sin un pizarrón. Ah. ¿Se entendió, chicos? ¿Me siguieron? Hola. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno. ¿Qué más? ¿Algo más? Eh, yo tengo una consulta vendría a ser del ejercicio 11, pero es un poco más teórico que del ejercicio en sí. Sí, en base a la serie trigonométrica de Fourier. Sí, sí. Sí, Yo dibujé esa onda sí. como para guiarme y tiene, digamos, simetría impar, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, pero bueno, sí, sí. Acá es rectangular periódica que va más 1 entre 0 y t sobre 2, o sea, debería ser algo así, ¿no? Entre 0 y t sobre 2, un 1. Y menos 1, ¿sí? Entre menos t sobre 2, ¿sí? Una señal así sería, ¿no? Acá tendría menos t sobre 2 y acá más t sobre 2, o t sobre 2, ¿no? Acá tenés t sobre 2 y acá tenés menos t sobre 2, ¿sí? Sí, sí. Y Este, acá tenías un 1 y acá tenías un menos 1, ¿sí? mi consulta es a la hora de analizar este, esta, esta onda. Y se Eh, tienen que meter, claro, con la serie trigonométrica de Fourier ahí, sí, sí. ¿sí? Para calcular los coeficientes. Sí. En el libro, que al menos tenía ahí una simetría como esta, vi que calculaba solo el b sub n. Sí, porque los A sub n, a ver cómo era eso, los A sub n Porque el A no era con seno y el seno es impar. y el seno impar, algo así se cansa, Claro. claro, eso. Ah, Los A sub n siempre dan 0. ¿Por qué? eso es lo que yo me preguntaba. Porque ¿Por vos qué era? tenés, si haces el cálculo de 2 sobre t, la integral entre menos t sobre 2 y t, ¿sí? Va a ser la integral entre menos pi y 0 y entre 0 y pi, ¿sí? ¿Ok? Ajá. Y entonces esa integral te va a dar menos pi más pi. Como la integral después del coseno te da el seno, ¿sí? Siempre te va a dar 0 para toda n. Ah, sí, sí. ¿Sí? Ahí la caché. Sí, sí, porque había entendido que, bueno, en una onda con simetría impar, el A sub n daba cero y ahí se calculaba el B sub n. Mm. Y que dentro del B sub n calculaba los valores también los n impares.
Y Los dentro, n impares. claro. Sí, porque los n par te va a dar 0 también. A ver, ¿por qué? Porque vas a pasar, porque, a ver, era, acordate del seno, ¿sí? A ver, en el seno, cuando haces la integral de eso, a ver cómo era Sí, eso. que era el Este, 4 sobre NPi era, ¿no? 4, a ver cómo era. Por la sumatoria eh, de n entre 0 y Entre, infinito. bueno, claro, entre 0 y t sobre 2 y entre 0 y t sobre 2. Y si lo haces ahí, ¿por qué te da 0? Seguramente te va a dar en pi, cuando pases por sobre pi sobre 2, a ver, o sobre pi, el seno te va a dar 0, en pi, en 2pi, en... Claro, pero ahí estaría calculando el coseno. No estaría en coseno. Claro, es como que se invierte, digamos. Sí, porque te quedan, porque la integral de los cosenos, impar. Y habría que mirar ahí lo que dio Eduardo. A ver, no dio ningún ejemplo ahí en Sí, la sí, teoría. dio un ejemplo, pero Ajá. con una onda de simetría par. Ah, Entonces, analizaba el A sub n, este, porque B sub n daba 0, y bueno, y dentro del A sub n, también solo los n impares. Y bueno, no, eso nomás me te llamaba hace la atención. ruido, sí. Sí, y quería entender, a ver, si es por ver y decir, ah, bueno, esto es así, y bueno, y ya fue. Pero por ahí si entiendo un poco más, no sé, puedo sacar alguna conclusión o retenerlo más fácil. Sí. em, A mí con ese me pasó que yo no pude resolver la integral, digamos. tenía que los C sub n, me parece que te quedaba. O ustedes tienen que ver los coeficientes de de C sub n, ¿no? Claro, Y esto te quedaba como algo, no te quedaba algo como este, a tau sobre t por el seno de n omega 0 sobre 2 sobre n sobre n omega sobre 2. Entonces se anulaba esto en pi, ¿sí? En 2pi. Sí, pregúntale a Eduardo y a lo sumo hacer la consulta por el foro. ¿Sí? El miércoles que viene, este miércoles no tenían con Eduardo consulta. Sí, sí. Sí, entonces, bueno, si haces la consulta ahí en el foro, también si este miércoles Eduardo te puede resolver la consulta, y a lo sumo, bueno, preparamos una clase, porque esto tengo que preparar una clase o algo para poderte explicar con fórmula, con ecuaciones, que no tengo ahora. Si hacen la pregunta, si se responde ahí por el foro o el miércoles te lo responde, bueno, lo sumo, no escribí para que el lunes que viene prepare algo sobre este tema. ¿Estamos? ok. Sí, porque, no, Sí, pues la única tengo. conclusión que yo saqué es, bueno, si el n es par, cualquier cosa dentro del coseno multiplicado por un número Cualquier par cosa. te va a dar un número par sí o sí. Pero como te da par tanto en B sub n, calculando una simetría,
como en A sub n calculando la otra simetría, siendo que en uno es seno y en el otro es coseno, eso, nada más eso me llamaba la atención. Mm. Pero sí, pregunto el miércoles. Dale, dale, pregúntale el miércoles y lo sumo. Si no se responde ahí, si yo me acuerdo que eso quedaba con los senos, ¿sí? 4pi sobre seno omega t más un tercio, ¿sí? Un quinto, un séptimo. Sí, sí. ¿Sí? Genial. Pero Bueno, era bueno, eso nomás. bueno, che, Gracias. dale. Bueno, ¿algo más, muchachos? Chicas, chicos y chicas. Profe, Sí. tengo una duda en el ejercicio 24 de banda base. Bueno, Porque no entiendo bien. O sea, yo lo hice, pero no sé si se refiere a que a la secuencia que dan en el ejercicio anterior, porque dice aplicarle una codificación autosincronizante a la secuencia anterior. ujú. Bueno, ¿qué Eh, harías? Sí, o sea, es poner retorno a cero. exacto. Sí, Y el la cero idea siempre lo y dejo el cero, y el cero quedó el cero. siempre cero. Sí, sí, sí. Claro, La que sería, a lo mejor si vos tenés una bipolar o algo, bueno, sí. Pero son todas unipolar, y acá polar, ¿sí? Bueno, acá en la polar, ¿sí? Este, la idea es, viste, agarrar y poder poner que vos tenés, la idea del autosincronizando es siempre, acuérdense, ¿te acordás con Manchester, ¿no? Que siempre había una transición al principio? Bueno, la idea es que tenga una transición, ¿sí? Aunque sea en la mitad del tiempo de bit. Entonces, en la mitad del tiempo de bit, ¡tuc!, retorna a cero. Y lo vas a poder hacer acá en los 1. claro. Si acá ya estaba en 0, Nada, era eso. está bien. Sí, a lo más sumo, si vos tenías una señal polar, que lo tenés como un 0 acá, ¡tuc!, y retorno a 0. Se lo retorna. ¿Sí? Si vos tenías una polar ahí, la señal autosincronizante, bueno, vendría por acá. ¿Sí? Algo así. Si ¿Ok? está mostrando algo, no se ve. Ah, sí, perdón. Ahora sí. Estaba mostrando, sí. Te estaba mostrando esto. Estaba haciendo esto. La señal polar, ¿sí? Lo tenía acá. Claro. Ahí tenía la señal polar. Entonces, bueno, retorno a 0 en la mitad del tiempo de bit. Retorno a 0 en la mitad del tiempo de bit. Retorno a 0 en la mitad del tiempo de bit. Retorno a 0 en la mitad del tiempo de bit. Eso. Claro, siempre Está. que se puede retornar cero, retorno cero. Return 0, sí, return 0. Sí. Eso es return 0, sí, return 0. Sí, sí. Pero aquella que ya era, por ejemplo, la unipolar, que lo tenías acá, ¿dónde lo tenía? Acá, unipolar, y ya está, el 0 es 0, ¿sí? Acá lo único que puede hacer es retornar a 0 los 1, Claro. ¿sí? Ahí. Bueno, Augusto, coméntanos. Bueno, chicos, cualquier cosa, no, nos vemos el lunes que viene. ¿Algo más? ¿Ahora? No, yo por el momento no. Bueno, dale. El 29 de filtros. Y
Bueno, ¿estuviste en la clase, Santiago? Sí, para saber si se dice. Y bueno, y ver, ¿y qué me decís? ¿Cómo lo pensaste? Era reemplazar en la fórmula. Formulita. ¿Y qué te dio? 10 miliwatts me había dado. ¿Y están todos de acuerdo con eso? ¿Cuánto es 500 mil? ¿Están todos de acuerdo con Santiago? No lo hizo todavía. Bueno, ¿qué te dio, Leonel? Bueno, ahí me gusta. ¿Alguien tiene algo distinto? Ya, mirá la filmina directamente. Mirá lo que muchas cuestiones que estuvimos charlando sobre esos 3dB, 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 y le recalqué 800 veces las cosas con 3dB. A ver si está acá. No. Práctico. Hace. Materia complementaria. Para hacer esto, donde hace filtros. Sí, fíjate que acá, en aquella donde produce menos 3 dB, ¿sí? Sí, menos 3 dB, el filtro es una frecuencia de salida al menos la mitad de la potencia de entrada. Si vos sacás acá, ¿sí? Una frecuencia de filtro, ¿sí? De menos 3 dB, la potencia respecto a la entrada, si la potencia de entrada es de 1 watt, la potencia de salida, ¿sí? Va a ser la mitad, ya se perdió la mitad de la potencia de entrada. Si entrega, el filtro de entrega la salida menos 3 dB, ¿sí? Si vos haces la cuentita, ¿sí? Esos menos 3 dB igual a 10 logaritmo de la potencia con respecto a un miliwatt, más o menos te va a dar 10 elevado a la menos 3 sobre 10, y eso te da un 0,5. Los 500 miliwatts que decía ahí, creo que Lionel. ¿Sí? Lionel, ahí está. ¿Está bien? No, bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Cualquier duda, vayan consultando también ahí. Fíjense que ahí tenemos también otro muchacho que también nos ayuda en la parte de contestar preguntas. ¿Sí? Así que pónganlo en el foro. Decime. Sí. No, una última pregunta. ¿Diferencia entre TDM o FDM? Bueno, TDM, acordate que acá lo vimos, no me acuerdo si filtro. Lo puse acá. Bueno, esto es
multiplexación por división del tiempo. Esto sería TDM, ¿sí? Fíjate acá, TDM, y yo creo que había mostrado, ¿estuviste en mi clase? Había mostrado Sí, pero no, TDM me y parece que había mostrado un grafiquito. un grafiquito, claro. ¿Sí? A ver, diferencia. Vamos a poner imágenes. Acá tenemos una muy bonita. ¿Sí? Entonces vos tenés TDM, mayormente lo vamos a ver después lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Sí? Eh, fíjate que esto es como la radio, todo el tiempo y todas las frecuencias, ¿sí? ¿Sí? Se multiplexa este, eh, tengo un canal con una determinada frecuencia, otro canal con otra determinada frecuencia, otro canal con una determinada frecuencia, ¿sí? Sí, Esto es, y vos acá, ¿qué haces? Y bueno, sintonizás esta frecuencia y te quedás con esa información de esta frecuencia. Sintonizás esta frecuencia y te quedás con la información de esa frecuencia. Ahora, acá, en TDM, un pedacito es como un vagón de tren, ¿sí? Vos tenés distintas líneas o informaciones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros lo utilizamos en, en el canal telefónico, o sea, nosotros le pedimos a cada telefónica una línea digital, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vamos a ver dentro, cuando vean un poquito más sobre capacidad de canal y todo eso, ¿sí? Vamos a ver las líneas telefónicas, ¿sí? Este, entonces, nos dan una trama, se llama trama E1, ¿sí? Una trama E1. Esa trama E1 tiene 30 canales, ¿sí? Y cada uno de estos canales es un vagoncito que lleva información, ¿sí? Entonces, una llamada, por ejemplo, entra una llamada, va a este canal 1, ¿sí? A un vagoncito, entra otra llamada, va a otro canal, otro vagoncito, entra otra llamada, va a otro vagoncito, ¿sí? Entonces, este, en, en la central telefónica, ¿sí? Suena en el teléfono 1, ¿sí? La comunicación que hubo en el canal 1, ¿sí? Porque se quería comunicar con la oficina de alumnos, pero fíjense que ustedes llaman siempre al 7750. 2364 7750. Llaman a un solo teléfono, te atendió, te da un canal, ¿sí? Y te atiende, ¿sí? Juancito. Acá te va a atender, ponele Pedrito, ¿sí? TDM se usa también en la televisión digital, ¿sí? Pero lo vamos a ver un poquito más, con más detenimiento más adelante también. claro. ¿Sí? Donde vamos a mirar también acá multiplexación por división de frecuencia de luz. Fíjate que acá tenés distintas lambda. ¿Te acordás que cada lambda tenía un espectro, ¿sí? Un color? ¿Sí? Entonces viaja luz blanca por acá y del otro lado, ¿sí? Tengo la longitud de onda del amarillo, la longitud de onda del rojo, la longitud de onda del verde, y esa información que se mandó por un solo medio. La idea es mandar por un solo medio, acá el aire, acá por ejemplo un cable, acá fibra óptica, ¿sí? Entonces, por un solo medio mando todas las comunicaciones juntas, entonces tengo un multiplexor y un demultiplexor, ¿sí? La idea es esa, ¿no? Por un solo medio toda la información y de qué manera, ¿sí? Puedo obtener esta información que generó este muchacho, ¿sí? Vaya a, a esta comunicación con este muchacho. De acá, acá, de acá, acá. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sí. Bueno. ¿Algo más? Le vamos a dar... quédate tranquilo que después, cuando veamos capacidad de canal y eso, le damos una vuelta de rosca a esas normas, ¿sí? Las tramas de uno y volvemos a darle una vuelta de rosca a TDM, FDM
multiplicación. Sí, Augusto, en el parcial, ¿qué? No tengo idea, Augusto. Eso lo hace Eduardo. No sabría decir. Pregúntenle a Eduardo cómo. eh, no recuerdo el año pasado, los tomó él también así, por la plataforma, pero no me acuerdo si lo hizo sumando o restando. Sí, pregúntenle el miércoles creo que tienen con él, ahí, cómo va a ser y eso, sáquense las dudas ahí con él. O a lo mejor él va a ser el que lo arma, a lo mejor a mí me pide algunas preguntas o algo de los temas que vi yo, pero en sí lo va a armar él. Bueno, listo. Bueno, nos vemos, chicos y chicas. Hasta el lunes que viene. Dale. Chau. Chao, profe.